Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo video de mi canal. Hoy vamos a hacer un ejercicio sencillo para entender cuerpos geométricos aplicados a un personaje y con esto podamos observar más rápido dónde colocar luces o sombras al dibujar. Quizá te ha pasado que estás dibujando un cuerpo y como inicias a hacerlo desde línea externa, luego aplicar volúmenes o aplicar como sensaciones de luces, sombras dentro se vuelve muy confuso. Bueno, pues te voy a enseñar cómo aplicar una estructura de trabajo más sencilla para que pienses como en un todo, como en un tipo de cubo Rubik o de Minecraft en donde hay formas que se enlazan como cubitos y a partir de ahí puedas generar figuras más fácil. Espero que te guste este ejercicio y te sirva para mejorar como dibujante. Vamos para allá. Bien, vamos a hacer estos tres ejercicios de rostros. Como ven son tres representaciones muy diferentes de la misma figura. Esto es porque estoy usando una imagen de referencia igual para las tres. Lo que buscamos es que haya diferentes acercamientos al dibujo, aunque logremos la misma imagen, que la vayamos enfrentando desde ejercicios o pensamientos diferentes, para que vayamos entendiendo cómo dibujar no solamente representar una imagen, sino tener una posición o una idea de lo que queremos lograr antes de hacer la imagen. Cualquiera de los tipos de dibujo es válido a nivel de querer ser un dibujante profesional o un buen dibujante, pero cada uno de ellos está pensando en un público o en un tipo de obra específica. Por ejemplo, tenemos algunos dibujos que pueden ser un poco más cercanos a la copia fotográfica, otros que son mucho más cercanos al icono o a la representación simbólica. Esto ya depende mucho de lo que ustedes estén buscando en su representación o qué tipo de dibujos sean los que les gusten. Como saben, pues yo me dedico a hacer cómics, así que la mayoría de mis trabajos están en un punto intermedio, lo que sería pues justo el dibujo a la mitad de esta representación o el centro de los tres mostrados, que es un dibujo que ni es tan representativo y tampoco es completamente simbólico. El primer ejercicio que voy a hacer es contorno ciego o contorno controlado. Esto es, voy a representar todo mi modelo usando solamente una línea de guía sin despegar la herramienta de la pantalla o del papel, en este caso pantalla porque es un dibujo digital, y voy a estar utilizando mi fotografía de guía en todo momento. Busco acercarme al objeto desde detalles o desde formas específicas, o sea, ir de la observación puntual creciendo para poder abarcar el todo. Esta es como la sensación principal que se busca al hacer un contorno o un contorno ya sea ciego o controlado, que nuestra vista esté paseando por todo el objeto y que a partir de ese paseo podamos ir representando aquellas cosas que vemos surgiendo de una línea. Por la calidad de imagen que tiene mi cámara solamente se grabaron algunos fotogramas de este recorrido, pero podemos notar que todo el dibujo fue hecho con una sola línea sin despegar, se ve donde inicia y donde termina este recorrido, y ahora con ese resultado obtenido con un trabajo de contorno controlado voy a colocar algunas sombras haciendo gestos de movimiento como de trama y de contratrama para encontrar las zonas donde yo encuentre mayor oscuridad. Una trama o contratrama, si aún no te lo he dicho en las clases de dibujo, es una secuencia de líneas que pueden estar acomodadas todas hacia una dirección y que generan una idea de textura o de sombra. Eso es una trama. Una contratrama serían dos o más acumulaciones de líneas paralelas que se encuentran en direcciones contrarias. Ese concepto de contratrama también se le conoce como ashurado. Yo prefiero llamarle contratrama, se me hace más sencillo de entender, y el ashurado es como una palabra muy rimbombante que prefiero no utilizar. Como ven, estoy usando una trama en casi todos los trabajos de sombra. Coloco una secuencia de líneas que van acomodándose para dar la idea de una sombra, pero la posición de esta sombra es muy intuitiva, solamente tengo de base lo que hice con mi línea de contorno previa. Esto genera que la mayoría de ellas no sepan muy bien dónde aterrizar o dónde acabar. Son simplemente colocadas a manera de intuición o de ir como siguiendo el ritmo de trabajo que observo y de tener mucha atención de observar al modelo representado. Recordemos que en este tipo de trabajos de contorno es bien importante estar siempre observando al modelo a la vez que vamos representando. Tratar de observar mucho más de lo que se representa. Hay algunas secciones del dibujo que están un poco exageradas desde aquí, por ejemplo la nariz del personaje,
el tamaño del bigote o la posición del cuello de la chaqueta están cambiados. Lo que busco con esto es que se observe cómo la representación con contorno hace que varíen un poco las formas y no se acomodan exactamente a lo que buscamos, a menos que seas muy diestro en el contorno, y eso significa solamente que has entrenado muchísimo ese ejercicio y no has hecho otros, o que has hecho ese más que los demás. Pues es cuando ya puedes tener como un acercamiento muy fiel a lo representado a través de contornos. Como la mayoría usamos el contorno simplemente como un paso o como un entrenamiento y no como un fin, pues nunca logramos llegar a un acercamiento completamente cercano o fiel a lo real, utilizando solamente este ejercicio. De tal forma que, como observan, cuando coloco los planos de luces, sombras o el plano medio, que ya hemos visto este ejercicio en otros videos anteriores, parece deformarse o no corresponder exactamente la figura con lo representado. Los siguientes ejercicios van a tratar de resolver esto, de que se entienda mucho mejor en qué zonas de trabajo se está colocando. Observen, por ejemplo, cómo quedaron las sombras todas desordenadas, ¿no? No tienen como un orden específico. Ahora, en este segundo ejercicio lo que voy a hacer es dividir toda mi forma en figuras geométricas o poliedros. Es bien importante entender este paso porque es la clave de toda la clase de hoy. Si en vez de trabajar la figura por contornos o por una pequeña parte que va creciendo y que mi mente abarca, la imagino como poliedros o figuras geométricas que se unen, como un rompecabezas, como una figura de Minecraft, como un cubo Rubik, como pequeñitas piezas de un conjunto tridimensional, va a ser más sencillo que se ensamblen estas formas. Sé que por ahora parece muy complejo. En la segunda parte del video haré un ejercicio mucho más sencillo para entender esto de la tridimensión. Por ahora quiero que observen qué resultado se puede lograr con este ejercicio. Estoy haciendo que estos poliedros vayan deformándose poco a poco, desde lo cuadrado o lo más general hasta una forma más específica de representación con el modelo que busco, y voy de una vez colocando sombras y luces en cada una de ellas, como un sistema binario. Aquella zona que yo considero que es sombra la cubro de color, y aquella zona que yo considero que podría tener luz la dejo en blanco. Con esto voy a tratar de observar si mi representación geométrica o si mi volumen a partir de estos poliedros está bien representado. Si solamente con esta sensación de figuras se entiende el volumen como una figura tridimensional, entonces una vez que coloque ángulos o figuras más orgánicas se van a entender mucho mejor. Los detalles ya van a encajar en ciertas zonas o ciertas fichas de tablero que están ya muy bien ubicadas. Si veo que algunas zonas todavía se ven planas, puedo trabajar en subdivisiones de sombras o más detalles para que me dé la idea antes de pasar a la última etapa de trabajo. Aquí ya estoy colocando algunos detalles específicos en la zona de la nariz y los ojos. Lo que estoy haciendo es tomar de guía estos poliedros o estas figuras planas y simplemente curvarlas o adaptar a las tramas o a la zona de contornos que hice en el ejercicio anterior. Con ello se crea una sensación de volumen, de contorno y de textura a través de las tramas. Es una forma muy completa de trabajar una imagen, de obtener un resultado amplio a nivel de detalle, de impacto y también de que sea verosímil con el objeto representado, al mismo tiempo que no pierdo control y no tengo que borrar demasiado ni regresar algunos pasos. Es todo como bastante metódico, ¿no? Pasito 1, pasito 2 y llevo un resultado adecuado. Esta es como el ejercicio que suelo hacer más al dibujar. Cuando suelo hacer un dibujo o enfrentarme a una imagen personal, casi siempre la abordo desde este ejercicio. Es, a mi parecer, muy sencillo, te ayuda a entender todas las características del dibujo y no te mete en mayores problemáticas. O sea, es un dibujo funcional. Si lo que tú estás buscando, por otro caso, es un dibujo que te conflictúe, que te haga preguntas, que te invite a reflexionar, pues no te invito de esa forma que hagas este ejercicio porque no te va a ayudar. Con esto lo que buscamos simplemente es que funcione, tener resultados. Vaya, es un ejercicio práctico para sobre todo algunos trabajos encomendados o para que tengas seguro un resultado agradable. Si notan este tipo de detalles, también es importante decirlo, los estoy haciendo con un tono más fuerte. Lo que trato de hacer al dibujar en digital también siempre es simular técnicas tradicionales. Entonces empecé con un color gris pensando en que sea un lápiz H o un lápiz HB poco recargado,
luego me pasé a un relleno como si puedas rellenar con un lápiz B y ahora estoy aplicando detalles en un negro muy profundo, aunque no llegue al negro completo, como si fuera un lápiz 6B quizá muy afilado. Esto en acuarela es el mismo procedimiento, tres capas de color, solamente un poco más intensas cada una de ellas o cambiando de tonalidades para que el dibujo vaya ganando más fuerza o más, ¿cómo decirlo?, más peso visual. Por ejemplo, la zona de la mejilla me gustó muchísimo. Si notan, con una sola sombra muy profunda, logro dar todo el volumen tanto de la parte de enfrente del rostro como los laterales. Es como bastante interesante lo que pasó ahí. Y ahora que estoy trabajando como ya los detalles de trama del cabello, se nota como voy tratando de quedarme dentro de la frontera de esa mancha gris que ya marqué previamente, claro, saliéndome un poco para que no se vea el recorte completo, y así logro fusionar como lo orgánico de este trazo de trama contra lo fijo o como lo ya establecido de los bloques de sombra cuadrados. Como les decía, con esto logro un intermedio muy bueno de trabajo. Es como mitad representativo, mitad simbólico. Y pues la mayoría de ilustraciones que hago así me gustan muchísimo. Siento que tienen un buen impacto en el lector, que se ven interesantes, que mezclan bastantes mundos también, porque es un tipo de ejercicio que viene tanto de la ilustración como del dibujo de bellas artes, como, o lo que se le llama ahora dibujo académico, ¿no? Bueno, también se le llamaba antes, pero ahora hay como un gran resurgimiento de esa palabra en el medio dibujístico, al menos aquí en la Ciudad de México. Eh, pero bueno, eso ya no tiene que ver tanto con lo que digo, ¿no? O sea, es un ejercicio que viene sí de muchos mundos, sí tiene un poco de dibujo académico, pero también de dibujo simbólico, también de dibujo que puede ser como de volúmenes, también viene de un dibujo pensado incluso de lo abstracto al observar sombras y tonos, o figuras sintéticas, ¿no? Me parece que es un ejercicio que tanto viene de muchos lados como es fácil de entender. Y con esto logramos tener un objeto con muchísimo volumen, detalle, sin necesidad de perdernos demasiado. Ahora voy a pasar al tercer rostro dibujado. Esta vez lo que vamos a hacer es trabajar los poliedros o las figuras geométricas, pero lo más básicas o sintetizadas posibles.
pensando en que no vamos a hacer detalle posterior, simplemente figuras como de cuadro o planos de color, para que entendamos una figura totalmente sintetizada, como más cercana a lo que es como un dibujo de animación o un dibujo como de imagotipo, en donde los puros planos o figuras poliédricas ayudan a dar todo el mensaje al lector. Voy a dibujarlo igual con diferentes tonos de color, esta vez con un violeta, pero el resultado vaya es lo mismo. ¿De qué me sirve este ejercicio? Me está permitiendo primero exagerar algunas formas, porque la síntesis hace que cambien de tamaños y de proporciones y de ángulos de unión, lo cual va a generar un dibujo pues mucho más agradable, mucho más fácil de entender. Digamos que un dibujo, entre más información gráfica tenga, más líneas para trabajarse o más detalles, va a ser más complejo de entender. Y aunque parezca como contrario, el decir, bueno, un dibujo así es muy realista, lo voy a entender más fácil. En realidad, por nuestra educación visual, todo nuestro contexto social, entendemos más fácil los símbolos o los iconos. De tal forma que este tipo de ejercicios va a ser mucho más sencillo para dar una respuesta rápida al lector, que aquella persona que vea la imagen de inmediato sepa lo que queremos representar. Si observan, a partir de los cuerpos geométricos, que es muy parecido al ejercicio anterior, estoy generando líneas de contorno muy gruesas, pero que ya no están siguiendo con una exactitud de visión lo que representa el modelo, sino que a partir de ángulos rectos y las menos líneas posibles, estoy generando la información para que se entienda qué tipo de personaje o de objeto estoy representando. La clave aquí es hacerlo más con menos, o sea, dar la mayor cantidad de mensaje visual con la menor cantidad de líneas. Una vez que pase una tercera fase, que va a ser ya como las sombras que coloco en un violeta más oscuro, puedo permitirme hacer un poco más de líneas o más de detalles, porque ya toda la estructura y la sensación de símbolo o de imagen icónica ya lo dio el contorno grueso. Así que el detalle aquí ya podría permitirme crecerlo más, siempre y cuando no me salga de esos. Teniendo esta idea de la figura icónica, de los planos y de las sombras que van generándose poco a poco, también es importante que en este punto, si queremos aplicar el ejercicio, ya estemos dominando lo que hemos visto previamente de trabajar luz, medio plano y sombra. Si no, nos va a costar mucho trabajo tratar de entender qué volúmenes o dónde colocar detalles. Pero igual con práctica se puede lograr si entrenan mucho este ejercicio. Si observan, aquí tenemos ya los tres dibujos realizados con la misma foto de guía. El primero de ellos con contorno es bastante deforme, tiene poco volumen y el gesto se ve desordenado. Parecería ser un dibujo muy apresurado. El segundo de ellos tiene más detalle, tiene más volumen, se acerca mucho a la representación de cómic o una representación que está como intermedia entre la fotografía y el icono, y la tercera es totalmente icónica o un símbolo. Pues muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado este ejercicio y que te sirva para mejorar como dibujante. Te recuerdo que más ejercicios como este y la clase completa en donde vimos este ejercicio de geometría puedes consultarlo en mi Patreon y en mis redes sociales. Se llaman Verde Agua Comics en cualquier red social, igual en el Patreon, y me apoyarías muchísimo si me dejas una donación o un like al canal para que pueda seguir creciendo y sigamos haciendo dibujos chidos. Pues nos vemos la próxima semana con otro video. Chao, chao.